Víctor, está en línea el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Culpable de todo esto. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Buen día a la audiencia, a ustedes también. ¿Viste lo que conseguiste? ¿Qué conseguiste? Y vos, porque no quisiste hablar con Calera la vez pasada. Ahora aprobaron sobre tabla el tratamiento. Apenas terminan de estudiar el presupuesto general de la nación, van a estudiar el impuesto a la soja. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué impuesto? Impuesto a la soja. ¿A la soja? Ajá. Ajá. Un proyecto que él había presentado en el 2004 y que estaba durmiendo en los cajones del Congreso. Todo porque vos no quisiste hablar con él por radio. ¿Y cómo es la cosa? ¿Eso es un castigo o es un premio? No entiendo. No sé, porque los ojeros te han de ir a felicitar ahora cuando le aumenten el impuesto. ¿Le van a felicitar a Calés? ¿A vos? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No tengo velas. Porque ahí así empezó. Dijo que él había llamado a Radio 1000 para contar no sé qué cosa. Justo estaba vos, no sabía que vos estabas y alguien te preguntó si vos estabas de acuerdo con hablar con él. O dijiste que no querías hablar con los políticos y a partir de ahí empezó a desarrollar todo un argumento y empezó a hablar mal de los ricos y sobre todo de los ojeros. Y con el apoyo casi unánime de sus colegas, creo que unánime, se aprobó que apenas termine el estudio del presupuesto de la nación, van a abocarse a estudiar el impuesto a la soja que se venda sin valor agregado. Ah, mira vos. La exportación de granos. La exportación de granos es lo que se va Las vueltas que da el destino. Eso es todo por tu culpa. Que todas las cosas tienen su lado positivo. Si va a haber exportación de granos, la asociación de jóvenes con acné en Paraguay van a sentirse sumamente no vaya al exterior. No vaya a querer distraer que les sobran. No vayas a querer distraer, va a venir los ojeros a manifestarte dentro de tu casa. Se te lo va el boludo. Bueno, y queríamos saber qué pensaba de todo esto. A ver, del presupuesto público, de la falta de ingresos públicos, hay tantos temas que analizar ahí. Básicamente de esta iniciativa de grabar la soja exportada en grano. Bueno, realmente yo no soy partidario de grabar ningún producto destinado a la exportación, porque eso es igual a grabar la exportación. En todo caso, lo que se podría hacer, y hay alternativas saludables al respecto, es, por ejemplo, modificar las tasas del impuesto a las ganancias de las empresas, que tiene unas siglas larguísimas, pero es decir, unas palabras larguísimas y las siglas son IRASIS, ¿no? Por ejemplo, se puede aumentar levemente la tasa del impuesto a las ganancias de las empresas que no se distribuyen, a las utilidades que no se distribuyen. Eso quiere decir, actualmente está en 10% del impuesto, si es que no se distribuyen. Eso significa que se reinvierten en la empresa. Eso se puede subir levemente al 15%. Paralelamente y en forma simultánea se puede también unificar la tasa adicional del IRASIS que se cobra en forma diferente hoy en día si el socio está con residencia en Paraguay o si está viviendo en el extranjero, independientemente del pasaporte que tenga el socio. Es decir, puede ser tanto paraguayo como extranjero. Hoy en día, si el socio vive en el Paraguay y se distribuyen las utilidades, Hacienda cobra adicionalmente el 5%, pero si es que se remite al exterior esas utilidades, se cobra el 15% adicional. Y eso realmente es un tratamiento discriminatorio a todo el que vive en el extranjero. Lo que habría que hacer es estimular que toda la plata que está en el extranjero se reinvierta en el país y facilitar la cosa, la transferencia del exterior al país como de Paraguay al exterior, ¿verdad? Y eso se puede lograr si es que se uniforma esa tasa, que puede uniformarse, por ejemplo, en 20%. Con eso nomás, con esas dos movidas en un solo impuesto, ya se tendría un ingreso adicional nada despreciable. Y aparte de eso, para los cereales en general, para no ponerle el nombre de un producto al impuesto, se pueden cobrar impuestos a las ventas en Paraguay.
Entonces, ¿A las qué dijiste, Ricardo? ese impuesto. Ricardo, ¿a las qué dijiste? Ventas, escuché. Impuesto a las ventas de vender. Ventas, Víctor. Ya. ¿Y cómo sería eso? Impuesto a las ventas tiene una figura jurídica que es tributaria también diferente, ¿verdad? Porque es un impuesto que se cobra al venderse ese producto, pero en territorio paraguayo, independientemente de que se exporte o no, ¿verdad? Pongamos que la soja en grano se venda a una fábrica que procesa el grano en oleaginosa. Igual va a tener que pagar ese impuesto. Y si esa venta se produce al exterior, que tengo entendido que más del 80% va al exterior, si es la soja, más del 80%. Y también se cobra ese impuesto, pero no porque se exporte, sino porque es un impuesto a las ventas. Ese es un criterio sumamente interesante para nuestros amigos los legisladores. No es necesario pues mostrar el paño rojo al toro. Si uno se empecina a mostrarle un paño al toro, se le puede poner color verde al paño. Y encima uno es ecologista, así con el toro también. En otras palabras, que hay varias formas de hacer lo mismo sin andar retando a duelo a nadie, ¿verdad? O sea, vos no estás en desacuerdo en que haya un aumento de imposiciones a los productores sojeros o lo que sea. Lo que a mí me parece mal es decir, vamos a grabar la exportación, porque no es conveniente eso. Si la gente quiere invertir en Paraguay para exportar, ¿y cuál es el problema? Le cobramos impuestos a las ventas nomás. Y no quiero ponerle nombre al producto. Por ejemplo, no le quiero decir, este es el impuesto a la soja en grano. Porque no hablamos en general de impuesto a las ventas para todos los productos agropecuarios. A lo mejor convendría hacer de mi parte esta pequeña disquisición. El proyecto de la Verna del 2004 era sobre ese tema, ¿verdad? Pero aparentemente lo que ahora van a tratar es una cuestión más general, que tiene que ver con gravar con impuestos a los productores, a los grandes productores sojeros, ya eso. Impuestos inmobiliarios. No es solamente una cuestión de la soja, también de la carne vacuna. Ya, pero ¿para qué llamarle impuesto a la carne vacuna? Eso es como llamar un impuesto al lomito. Ya. ¿Por qué no hablamos nomás de impuesto a las ventas para productos agropecuarios y forestales? Porque él habló de... Pero sabes que estoy escuchando muy mal, Benito, y esta conversación ya es técnica, es sumamente importante, porque en estas cuestiones jurídico-tributarias cada palabra son como una ficha en el tablero de ajedrez, falta una o sobra una y el partido puede terminar diferente. Sí, señor. Doctor, te queremos escuchar a ver lo que nos estabas por explicar. Bueno, yo decía que hay que tomar esta iniciativa del senador que llamó y de otros que me han llamado también y que no pude atender en estos días, que andábamos a las corridas. Se trata de lo siguiente, no se trata de no querer hablar con un senador o con el otro diputado, se trata de hablar en términos técnicos, ¿verdad? Porque cuando se habla de arengas políticas, y yo no estoy nacido para esas cosas. Entonces lo que hay que hacer es tomar esa iniciativa y ese entusiasmo de algunos diputados y senadores y convertirlos en una propuesta a ser discutida para un proyecto de ley de reforma tributaria a los efectos de que el Ministerio de Hacienda pueda, después de disminuir sustancialmente la evasión y la corrupción que hay y que carcome las finanzas públicas, pueda presentar algunas pequeñas reformas en los impuestos ya existentes, con el objetivo de que se puedan financiar mejor esos gastos para necesidades sociales y ambientales incluso, que son imprescindibles. Estoy hablando yo de inversiones y de gastos vinculados al aumento de la productividad, por ejemplo, que es muy importante en términos económicos. Estoy hablando de, por ejemplo, apoyo a las micro y pequeñas empresas, que es sumamente importante, pero aparte de eso también que exista suficiente dinero para administrar mejor esas asignaciones que se hacen a los totalmente carenciados de recursos, que se les suele llamar en el lenguaje técnico transferencias monetarias condicionadas, para que se pueda administrar mejor eso y eventualmente ampliar la población de cobertura, para que se atiendan los desequilibrios ecológicos tan graves como por ejemplo
recuperar las aguas puras del lago San Bernardino y del río Paraguay en esta franja grande que va desde el puente Remanso Castillo hasta Villa Elisa, que es donde desembocan las aguas negras de Asunción y sus alrededores sin mayor procesamiento. Eso literalmente se tira al río. Así como terminó mal el lago Pacaraí, no solamente por los tóxicos de las fábricas aledañas, sino también por el desagüe cloacal que se hace en ese lago, que no tiene ninguna corriente fuerte como la tiene el río Paraguay. En fin, para financiar todas estas actividades que son tanto gastos como inversiones, ya ven que yo no estoy hablando de aumentar ni salarios al funcionariado público, ni aumentar las bonificaciones, ni gratificaciones especiales, que yo no veo por qué tirar la casa por la ventana cuando son escasos los recursos, ¿verdad? Entonces se puede plantear lo siguiente, 2 puntos. Si realmente se quiere solamente modificar un impuesto ya existente, lo mejor es empezar por actualizar y modernizar las tasas del impuesto a las rentas de las actividades comerciales, industriales y de servicios, que en sus siglas son IRASIS, que para el vulgo es como decir simplemente el impuesto a las ganancias de las empresas. Ese impuesto se cobra solamente si las empresas tienen ganancias, ¿verdad? Y actualmente las tasas vigentes son las siguientes: 10% para utilidades reinvertidas en la empresa, 5% adicional para las actividades distribuidas a socios con residencia en Paraguay independientemente de su pasaporte o de su cédula de identidad, es decir, no importa que sean paraguayos o extranjeros, y 15% adicional para los socios que están en el exterior, no importa que sean paraguayos o extranjeros. Lo que se puede hacer, como que eso es complicado y además lesiona el principio de igualdad ante la ley establecido en la misma Constitución Nacional, ¿por qué castigar a los paraguayos que están en el extranjero o a los extranjeros? Entonces lo que se puede hacer es levantar un poco la tasa para la reinversión de utilidades en la misma empresa al 15% y unificar las tasas adicionales para las ganancias que se distribuyen en solo el 20%. Con eso se mantiene una ventaja extraordinaria del impuesto a las ganancias en comparación con las tasas en ese mismo concepto que se cobran, por ejemplo, en Argentina y en Brasil. Es decir, mantenemos esa ventaja comparativa impresionante. Eso va a proporcionar recursos considerables al Ministerio de Hacienda, porque el IRASIS es responsable del 17 o del 18% de la recaudación tributaria, que es mucho decir eso, porque la recaudación tributaria está en 1.900 millones de dólares más o menos. Hablar de 17% nomás para no exagerar, eso significa que a través de ese impuesto se recaudan 325 millones de dólares. Si nosotros aumentamos esa tasa diferencial al 15 por un lado y al 20 por otro lado, es probable que recaudemos adicionalmente un 3% más, lo que significaría 3% más sobre 1900, serían 60 millones de dólares más. Como ya estamos recaudando 325, estaríamos recaudando 60 millones más, estaríamos por 390 millones más o menos. Es decir, fácilmente con esa pequeña modificación se recaudarían 100 millones de dólares más, que no son suficientes porque el agujero que ya tenía el presupuesto público que venía del Poder Ejecutivo son 200 millones de dólares. Es decir, con eso solamente cubrimos la mitad del presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. El Congreso le agregó otro importe rojo adicional, es decir, que no tiene cobertura, de 800 millones de dólares. O sea, estamos con un faltante de 1.000 millones de dólares. ¡Qué locura! Para el año que viene. Entonces lo que hay que hacer, si me siguen escuchando, sigo. Sí, te estamos escuchando atentamente, doctor. Bueno, lo que hay que hacer es tocar también el impuesto selectivo al consumo sobre, por ejemplo, el tabaco, que ya se sabe que es un producto adictivo y que mata lentamente, como dicen algunos fumadores, y yo no tengo problemas si yo no quiero morir rápido, ¿no? Pero independientemente de esas bromas cáusticas que se hacen, el tabaco literalmente mata más tarde o más temprano, y lo peor del caso es que también mata a la gente que está aspirando el cigarrillo o el humo que está fumando otra gente. En otras palabras, se puede aumentar la tasa del impuesto al tabaco, que está bajísima en comparación regional. En Paraguay estamos cobrando 17 o 18% nada más sobre el precio de venta de fábrica, o sea, ni siquiera el precio de venta al público.
mientras que en los países vecinos esa imposición está en 60%. Es decir, estamos a un nivel bajísimo en comparación con la región, aunque eso se logra aumentar del 17% al 25% solamente, igual estaríamos bajísimos. Y con ese impuesto adicional del 17 al 25% estaríamos recaudando probablemente 40 a 60 millones de dólares más. Para no exagerar las cosas, saquemos un promedio de 50 millones. 50 millones adicionales solamente por cobrar más impuestos al tabaco, que tiene una imposición bajísima. Aparte de eso, está el impuesto a las bebidas alcohólicas también. Yo no tengo problema en que la gente que toma vino tome hasta el hartazgo, porque hasta es bueno para la salud, ¿verdad? O al que prefiera whisky importado que lo haga. ¿Cuál es el problema? Solamente que los que quieren beber champaña o whisky, o esas bebidas exquisitas como Campari, que ya ven ustedes que yo conozco hasta las marcas, lo que quiero decir es, ¿cuál lo que es el problema en aumentar el impuesto al selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas, por ejemplo, en 5 puntos más, que no es ni siquiera mucho? También en los países vecinos se están cobrando 3 o 4 veces más el impuesto a las bebidas alcohólicas. Nosotros seguimos ahí por lo bajito. ¿Y por qué? Y porque el lobby de los tabacaleros es más poderoso que todas las necesidades públicas del país. Y lo mismo se puede decir el lobby de los importadores de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Bueno, eso todavía no soluciona el problema solamente del déficit que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso. Nos siguen faltando 50 millones de dólares, ¿verdad? Ahí podríamos nosotros echar mano al IMAGRO, que es el impuesto a las actividades agropecuarias, al que se dedica algo así como el 40% de la población económicamente activa, el que produce algo así como el 25% del Producto Interno Bruto, resulta que hace aportes a las arcas fiscales del 0,3% de la recaudación tributaria. O sea, no me están escuchando mal. Un sector que aporta el 25% del Producto Interno Bruto, que ocupa el 40% de la población trabajadora, paga menos del 0,4% de impuestos. Es una risa eso, ¿no? Para no decir una burla, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es el impuesto a valor agregado, acercarlo más al IRASIS, que es el impuesto a las ganancias de las empresas, y hacer que la actividad agropecuaria, que tiene desde luego su éxito, y está muy bien que lo tenga, que comparta ese éxito también con los demás. Y no que ellos hablen de privatización de ganancias cuando les va bien y quieran socializar las pérdidas cuando les va mal, que es lo que está ocurriendo, ¿no? En esas condiciones, por ejemplo, se podría recaudar adicionalmente probablemente 20 o 30 millones de dólares más. Y todavía no estamos cubriendo el agujero solamente del sector público. Entonces yo creo que allí es que vale la pena pensar en la iniciativa de algunos diputados y senadores de cobrar un impuesto a los productos que están teniendo mucho éxito en general, pero sin llamar a ningún impuesto por el nombre de ese producto. Hablar solamente de un impuesto a las ventas adicional al IVA para los productos agropecuarios. Y si ese impuesto adicional fuera tan solo del 2%, y estaríamos recaudando probablemente 30 o 40 millones de dólares más, y probablemente si la evasión se redujese, no a cero, sino a la mitad, probablemente podamos llegar a 60 o 70 millones de dólares, estaríamos con eso recaudando, si sumamos todo, algo así como 270 o 300 millones de dólares, con lo cual nosotros cubriríamos el déficit que el Poder Ejecutivo envió al Congreso. Pero resulta que el Congreso le puso encima 800 millones de dólares más, lo que significaría que todavía nos estaría faltando 700 millones de dólares. Y mi conclusión es, eso es imposible de financiar en Paraguay. Si nosotros no detenemos el carro desbocado de los diputados con el presupuesto que han aprobado y no convencemos a la mayoría de los senadores para que detengan ese carro, y vamos directamente al precipicio. Vamos a tener inflación probablemente galopante, en un manotazo desesperado. A lo mejor el ministro de Hacienda crea algún nuevo impuesto que ni siquiera conocemos cuál va a ser, y cuando la circunstancia llega así a una situación de emergencia como esta, y es mejor nomás, como dicen algunos senadores y diputados, sentarse antes a dialogar, técnicamente, no electoralmente,
y no puteando a nadie. Esas son las costumbres que tenemos que sacarnos de encima. Nadie es un mal nacido y nadie es un mal político ni un mal técnico. Lo que hay que hacer es arrimar propuestas de cómo solucionar el presupuesto público que ha aprobado la Cámara de Diputados en mayoría, por el cual se está tirando literalmente la casa por la ventana. Doctor, te agradecemos mucho estas explicaciones. Se nos baja el tiempo y seguramente vamos a seguir hablando. Muy amable, ¿eh? Con mucho